El derecho a la intimidad en las publicaciones en línea de la rama judicial. Sentencia de unificación de la Corte Constitucional, lectura de la sentencia, parte 6. Te invitamos a suscribirte a este canal de YouTube y si eres abogado te invitamos a nuestra comunidad de apoyo para abogados y estudiantes Educación Legal Abogados Colombia, puedes encontrar el link en la descripción. Por último, en lo que tiene que ver con el proceso penal, el Código de Procedimiento Penal establece unas normas especiales en las que se concreta el principio de publicidad, propias del sistema penal acusatorio. En particular, en el proceso penal la regla general es que todas las actuaciones dentro del proceso son públicas, 155, y existen unas claras excepciones por las cuales algunas actuaciones están sujetas a reserva. El principio de publicidad en materia penal ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia constitucional, 156 y, teniendo en cuenta su aplicación específica al campo penal, diferente al caso que examina la Corte, su estudio no será abordado en esta oportunidad. El legislador también ha regulado la manera en que las autoridades judiciales dan a conocer sus actuaciones a la comunidad en general. En cuanto a las decisiones judiciales, ha establecido que, por razones de pedagogía jurídica, los funcionarios de la rama judicial podrán informar sobre el contenido y alcance de las decisiones judiciales. Tratándose de corporaciones judiciales, las decisiones serán divulgadas por conducto de sus presidentes, 157, y las decisiones en firme pueden ser consultadas en las oficinas abiertas al público que existan en cada corporación para tal efecto o en las secretarías de los demás despachos judiciales, salvo que exista reserva legal sobre ellas, 158, toda persona tiene derecho a acceder a los archivos que contengan las providencias judiciales y obtener copia, fotocopia o reproducción exacta por cualquier medio técnico adecuado, las cuales deberán expedirse, a costa del interesado, 159. A partir de lo anterior, es preciso concluir que, de conformidad con Constitución, las actuaciones de los jueces están sujetas al principio de publicidad. La jurisprudencia constitucional ha definido que, en lo que tiene que ver con la administración de justicia, el principio de publicidad se concreta en dos escenarios. Por una parte, como garantía del debido proceso, lo que implica que es deber de los jueces asegurarse de que, en los procesos judiciales, tanto las partes como los sujetos procesales conocerán las actuaciones que se surtan en su interior. Por lo tanto, el principio de publicidad en este supuesto no significa que todas las actuaciones que ocurren dentro de un proceso deban hacerse públicas, entre otras cosas porque la información que se ventila dentro de un proceso judicial puede involucrar aspectos que solo les interesan a los sujetos involucrados en el pleito en cuestión. Por eso el ordenamiento jurídico establece unas reglas claras conforme a las cuales se da a conocer la información entre las partes y los sujetos procesales y limitan el acceso de la información del proceso de terceros sin interés legítimo. Por otra parte, como garantía del derecho al acceso a la información pública, el principio de publicidad se concreta en el derecho de los ciudadanos de conocer las decisiones judiciales. En este caso, la regla general es que las decisiones judiciales pueden ser objeto de consulta por cualquier persona, salvo que exista alguna reserva legal que lo impida. La Corte Constitucional ha definido el derecho a la intimidad como el espacio exclusivo de cada uno, la órbita reservada para cada persona y de que toda persona debe gozar, que busca el aislamiento o inmunidad del individuo frente a la necesaria injerencia de los demás, dada la sociabilidad natural del ser humano. Es el área restringida inherente a toda persona o familia, que solamente puede ser penetrada por extraños con el consentimiento de su titular o mediando orden dictada por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones y de conformidad con la Constitución y la Ley 160. La intimidad es también el espacio de personalidad de los sujetos que no puede llegar a ser por ningún motivo, salvo por su propia elección, de dominio público, 161. Como es un elemento esencial del ser, el derecho a la intimidad se concreta en el derecho a poder actuar libremente en la mencionada esfera o núcleo, en ejercicio de la libertad personal y familiar, sin más limitaciones que los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico, 162. La jurisprudencia constitucional también ha advertido que el ámbito personalísimo en el que se ubica el derecho a la intimidad comprende, entre otros, aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones que normalmente están sustraídos a la injerencia o al conocimiento de extraños, 163. A su vez, desde sus inicios la Corte Constitucional ha identificado que el derecho a la intimidad se proyecta en dos dimensiones, una negativa y otra positiva. Por una parte, en su dimensión negativa, la intimidad es el derecho que tienen todas las personas a guardar secreto de lo que ocurre al interior de su vida privada y familiar. Esta perspectiva implica la facultad de exigir de los demás el respeto de un ámbito exclusivo que incumbe solamente al individuo, que es resguardo de sus posesiones privadas, de sus propios gustos y de aquellas conductas o actitudes personalísimas que no está dispuesto a exhibir, y en el que no caben legítimamente las intromisiones externas, 164.
Por lo tanto, la garantía del derecho a la intimidad en su dimensión negativa implica la prohibición de la divulgación ilegítima de hechos o documentos privados, 165, de las personas. A partir de lo anterior, la Corte ha establecido como regla que el alcance del derecho a la intimidad de un sujeto depende de los límites que se impongan a los demás, como exigencia básica de respeto y protección de la vida privada de una persona. La existencia del núcleo esencial de dicho derecho exige que existan espacios medulares en donde la personalidad de los sujetos pueda extenderse en plena libertad, pues deben encontrarse excluidos del dominio público. En aquellos espacios la garantía de no ser observado, el derecho a ser dejado solo y de poder guardar silencio, se convierten en los pilares esenciales que permiten asegurar el goce efectivo del derecho a la intimidad, 166. Por otra parte, en su dimensión positiva, el derecho a la intimidad se concreta en una libertad individual que trasciende y se realiza en el derecho de toda persona de tomar por sí sola las decisiones que conciernen a la esfera de su vida privada, 167. En consecuencia, toda persona tiene derecho a ejercer control sobre la información que la afecta, o que afecta a su familia, 168. De ahí que, mediante este derecho se asegura a la persona y a su familia un reducto o espacio físico inexpugnable, en el que es posible encontrar el recogimiento necesario para proyectar libremente la personalidad, sin las intromisiones propias de la vida en sociedad, 169. Por eso, la Corte ha afirmado que el derecho a la intimidad es un derecho disponible, y que las personas, según su criterio, pueden hacer públicas conductas que otros optarían por mantener reservadas, 170. De ahí que la Corte también fijó por regla que, salvo las excepciones previstas en la Constitución y la ley, que obliguen a las personas a revelar cierta información a partir de su reconocimiento o valoración como de importancia o relevancia pública, el resto de los datos que correspondan al dominio personal de un sujeto no pueden ser divulgados, a menos que el mismo individuo decida revelar autónomamente su acceso al público, 171. La Corte también ha establecido que existen 4 grados de intimidad, en función del nivel en que el individuo cede parte de su interioridad hacia el conocimiento público, 172, que son, la intimidad personal, que es el derecho de ser dejado solo y de poder guardar silencio, es decir, de no imponerle a un determinado sujeto, salvo su propia voluntad, el hecho de ser divulgados, publicados o fiscalizado aspectos íntimos de su vida, 173, y la intimidad familiar, que corresponde al secreto y a la privacidad en el núcleo familiar, 174. Y la intimidad social, que involucra las relaciones del individuo en un entorno social determinado, tales como las sujeciones atenientes a los vínculos labores, SIC, o públicos derivados de la interrelación de las personas con sus congéneres en ese preciso núcleo social, a pesar de restringirse, en estos casos, el alcance del derecho a la intimidad, su esfera de protección se mantiene vigente en aras de preservar otros derechos constitucionales concomitantes, tales como el derecho a la dignidad humana, 175. Y la intimidad gremial, que se relaciona estrechamente con las libertades económicas e involucra la posibilidad de reservarse, conforme a derecho, la explotación de cierta información, siendo, sin lugar a dudas, uno de sus más importantes exponentes, el derecho a la propiedad intelectual, 176. La Corte Constitucional también ha advertido que los grados de intimidad involucran todos los aspectos que se refieren a este derecho, tales como sus relaciones familiares, costumbres, prácticas sexuales, salud, domicilio, comunicaciones personales, los espacios para la utilización de datos a nivel informático, las creencias religiosas, los secretos profesionales y todo comportamiento del sujeto que únicamente puede llegar al conocimiento de otros, siempre y cuando el mismo individuo decida relevar autónomamente su acceso al público, 177. A su vez, los datos asociados a los grados de intimidad de las personas deben estar sustraídos al conocimiento de extraños, 178. En diferentes oportunidades la Corte ha afirmado que el derecho a la intimidad no es absoluto, 179. Esto es así porque, cuando entra en conflicto con derechos de terceros o con la defensa de intereses superiores del ordenamiento, y con el fin de proteger un verdadero interés general que responda a los presupuestos establecidos por el artículo 1 de la Constitución, 180, puede ser objeto de limitaciones que, en todo caso, no pueden desconocer el núcleo esencial del derecho, 181. Las restricciones al derecho a la intimidad se justifican, en los términos de la jurisprudencia constitucional, en que cierta información del individuo interesa jurídicamente a la comunidad, esto es, que, en ciertas ocasiones, cuando el interés general se ve comprometido y se perjudica la convivencia pacífica o se amenaza el orden justo, cierta información individual puede y debe ser divulgada, 182. Concretamente, la Corte ha explicado que existen ocasiones en que las personas se ven obligadas a sacrificar parte de su intimidad, entre otras cosas, y por las relaciones interpersonales que las involucran, y por razones de orden social o de interés general, y porque el derecho a la intimidad concurre con otros derechos como el de la libertad de información o expresión, 183.
Sin embargo, cualquier restricción al derecho a la intimidad de las personas debe ser la excepción, y son requisitos para que tales restricciones sean viables que existan razones de interés general, que sean legítimas y que tengan justificación constitucional. En ese sentido, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte, salvo las excepciones previstas en la Constitución y la ley, que obliguen a las personas a revelar cierta información a partir de su reconocimiento o valoración como de importancia o relevancia pública, el resto de los datos que correspondan al dominio personal de un sujeto no pueden ser divulgados, a menos que el mismo individuo decida revelar autónomamente su acceso al público. 184. A pesar de que, como se explicó, el derecho a la intimidad puede ser muy excepcionalmente objeto de restricciones, bajo unos parámetros constitucionalmente válidos, esto no significa que por esta vía se valide una injerencia generalizada en el derecho a la intimidad de las personas. Por lo tanto, resulta útil delimitar los supuestos en que se está ante una violación al derecho a la intimidad. En particular, en la sentencia T-696 de 1996, 185, la Corte identificó los siguientes tres supuestos en los que se puede violar el derecho a la intimidad. En primer lugar, se viola este derecho cuando existe una intrusión o intromisión irracional en la órbita que cada persona se ha reservado. 186. Esto ocurre con el simple hecho de ingresar en el campo que ella se ha reservado. Es un aspecto meramente material, físico, objetivo, independiente de que lo encontrado en dicho interior sea publicado o de los efectos que tal intrusión acarree. 187. El segundo escenario en que se viola el derecho a la intimidad se produce cuando se divulgan hechos privados. 188, de una persona. Esto sucede cuando se presenta al público una información cierta, veraz, pero no susceptible de ser compartida, es decir, perteneciente al círculo íntimo de cada quien, siempre y cuando no se cuente con autorización para hacerlo, bien de su titular, bien de autoridad competente. 189. En tercer lugar, se vulnera el derecho a la intimidad cuando hechos que ocurren en la órbita íntima de una persona se presentan de manera tergiversada o mentirosa. 190. En este caso se puede estar, también, ante una violación de los derechos a la honra y al buen nombre. Los supuestos anteriores son, por lo tanto, parámetros que contribuyen a analizar si en un determinado caso, se está o no ante una vulneración del derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad es el derecho que tienen todas las personas a gozar de un espacio personal y familiar sin la injerencia o el conocimiento de ajenos. Esto implica que todas las personas tienen derecho a mantener en secreto lo que ocurre al interior de su vida privada y familiar, y a ejercer el control sobre la información que las afecta o que podría afectar a su familia. Por regla general, la información relacionada con la intimidad de las personas está sujeta a reserva. Muy excepcionalmente, cuando la Constitución y la ley lo establezcan, por razones legítimas y de interés general y bajo unos estándares muy estrictos, es posible obligar a un sujeto a divulgar parte de la información de carácter íntimo. Normativa sobre la publicación de contenidos y responsabilidades de los diferentes actores en el portal web de la rama judicial. La Ley 270 de 1996, 191, dejó a cargo del Consejo Superior de la Judicatura la obligación de propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la Administración de Justicia. 192. La norma establece que esta carga deberá enfocarse a la formación, conservación y reproducción de los expedientes y la comunicación entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información. 193. Además, ordena que los procesos que se tramiten con soporte informático garanticen la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la Ley. 194. El Consejo Superior de la Judicatura también tiene las obligaciones de diseñar, desarrollar, poner y mantener en funcionamiento unos adecuados sistemas de información que incluyan, entre otros, los relativos a la gestión judicial y acceso de los servidores de la rama, en forma completa y oportuna. 195, y organizar y administrar el Centro de Documentación Socio-Jurídica y el Banco de Datos Estadísticos, como fuente de consulta permanente. 196. El cumplimiento del mandato de incorporar tecnología de avanzada al servicio de la Administración de Justicia ha tenido su mayor desarrollo en la implementación del portal web de la rama judicial. Aun cuando la normativa que reglamenta ese portal no contempla cuál es su objeto, según el CNDOJ-L, a finalidad del portal es divulgar información pública. 197. Por lo tanto, el portal web de la rama judicial y sus micrositios son públicos, lo que permite que cualquier ciudadano pueda consultar la información que allí se publica. 198. A su vez, de conformidad con las normas que reglamentan la materia. 199, el portal web de la rama judicial tiene los siguientes administradores, el administrador principal, que es el CNDOJ 200, y los administradores secundarios,
que son los funcionarios y empleados designados por los presidentes de cada corporación, por los directores de unidad de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por el director ejecutivo de Administración Judicial, por los presidentes de los consejos seccionales de la Judicatura y los directores seccionales de Administración Judicial, oficinas y despachos, 201. Teniendo en cuenta que la claridad acerca de la delimitación de funciones entre el administrador principal y los administradores secundarios, en lo que tiene que ver con las publicaciones que se hacen en el portal web de la rama, es esencial para resolver el caso concreto, la sala se permite hacer una transcripción textual de las normas que reglamentan la materia. Por una parte, de conformidad con la normativa aplicable, el CNDOJ, como administrador principal, tiene las siguientes funciones. 1. Mantener en operación la infraestructura computacional y de telecomunicaciones necesaria para la operación del portal web de la rama judicial con el soporte de comunicaciones de la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 2. Velar porque los sistemas de información estén actualizados y en óptimo funcionamiento en el portal web de la rama judicial, coordinando estas actividades técnicas con los responsables de alimentar y dar soporte a los aplicativos y sistemas de información. 3. Administrar las cuentas y perfiles de administración de contenidos del portal web de la rama judicial. 4. Asignar y revocar las cuentas de usuario con sus correspondientes permisos a los administradores secundarios de las diferentes oficinas, despachos, corporaciones y unidades a nivel central y seccional. 5. Definir y velar por el cumplimiento de los estándares de publicación establecidos para el portal web de la rama judicial por parte de los administradores secundarios. 6. Administrar la operación del hosting en lo referente a copias de respaldo, control de acceso, seguridad, auditoría, desempeño, afinamiento, redundancia y monitoreo del portal web de la rama judicial. 7. Administrar las publicaciones que los administradores secundarios no tengan permisos para realizar. Esto incluye fijación, actualización o eliminación de información, teniendo presente los lineamientos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura si se trata de información de carácter sensible. 8. Administrar y tener en funcionamiento las herramientas de acceso a la comunidad como foros de discusión, chats, encuestas de opinión y redes sociales. 9. Brindar asistencia técnica y coordinar los tiempos de uso de las herramientas de comunidad, chat, foros, encuestas, a las corporaciones y demás despachos a nivel central y seccional. 10. Presentar a la Sala Administrativa el diseño oficial y las modificaciones futuras del portal web de la rama judicial. Continúa. Muchas gracias por escuchar y visitar este canal. Por favor suscríbete al canal para que no te pierdas nuestros eventos y cursos gratuitos. Apóyanos con un me gusta y comparte en redes sociales y grupos de WhatsApp. Y si eres abogado te invitamos a nuestra comunidad de apoyo para abogados y estudiantes Educación Legal Abogados Colombia, puedes encontrar el link en la descripción. Un saludo y magnífico día para ti.